Buenos días, nos brincamos un viernes, ¿eh? Ya sabemos el reclamo, sí, no importa. De repente se nos acaban los momentos de inspiración. No, no es cierto. Entonces, estábamos ahorita viendo de qué íbamos a hablar este viernes y se nos ocurrió que un tema y luego otro tema, pero salió uno muy interesante, que es el pizarrón de Max, que no es que sea nada más de Max el pizarrón, pero Max estaba explicando que él tiene un pizarrón en donde pone frases o como líneas de libros o subrayados así que le gustan o lo inspiran o con lo que se quiere comprometer o como que en la búsqueda y la madre así. Y entonces todos llegamos a la conclusión de que efectivamente tenemos pizarrones de ese tipo, cada quien a su manera, en su espacio donde cada quien decida. Hay gente que pega post-its en su baño, hay gente que tiene una libretita en la que apunta, hay gente que lo pone en Instagram, hay gente que lo guarda en Instagram, no importa qué. Y casi todo el mundo tiene estas frases inspiracionales que le recuerdan algo o que lo llevan de la mano a una búsqueda interior o, no sé, de ejercicio o de trabajo o de lo que cada quien ande ahí interesado, ¿no? Y entonces nos decía Max, le preguntaba yo que cómo está su pizarrón, o sea, que qué pone ahí o cómo está dividido. Entonces vamos a empezar por ahí porque está muy interesante a dónde nos anda llevando la conversación. Entonces aquí le vamos a dar el micrófono al señor Kaiser para que nos explique qué chingados está poniendo en su pizarrón. Bueno, yo solía no tener un pizarrón. Yo era, digamos, me había vuelto como muy comodino en el sentido de otras personas organizaban mi vida, ¿no? Y no tenía un pizarrón. Siempre tenía un equipo de personas que organizaban mi agenda, mi vida, mis metas. Siempre, o bueno, no siempre, pero normalmente tenía un empleo y entonces, pues también ahí el que me pagaba organizaba mis ingresos y Ajá. organizaba, y de ahí se organizaban mis gastos. Entonces era como, yo siempre como que tercerizaba organícenme mi vida, yo nada más hago cosas todos los días y gano títulos y etcétera, ¿no? Y de pronto el volverme independiente me obligó a empezar como a generar algún tipo de orden mental sobre qué chingados hago en el día a día y qué voy a hacer si el proyecto es mío, es propio, pues tengo que empezar a ponerle cosas. Entonces a partir del año pasado empecé a tener en mi cuevita, puse un pizarrón blanco de estos de plumones y el del año pasado, así decía, hasta arriba 2020, ¿no? Y según yo iba a planear 2020. Y el pizarrón acabó hecho un cagadero, ¿no? Pero todo lo que se me iba ocurriendo lo iba poniendo ahí, gráficos que leía en libros, cosas. Entonces, la verdad es que quedó muy padre. Sí le tomé una foto al final porque quedó lleno de colores y cosas de chingadera. Pero de repente cuando lo veía decía, madres, cabrón. O sea, vaya desorden mental que traigo porque acabó por todos lados. Entonces, según yo este año iba a empezar como más ordenado, ¿no? Y entonces sigo leyendo libros sobre cómo chingados ordenar la vida de una persona como yo. Y entonces, ahora el orden es, o sea, se ve un poquito más ordenado, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, en negro, estoy poniendo las lecciones que saco del taller, de las conversaciones, de libros que leo, etc. Entonces, así, literal se llama lecciones, ¿no? Y entonces voy poniendo las frasecitas que me van resonando de alguna manera. Del lado derecho, en rojo, estoy poniendo como las misiones que quiero atender este año, ¿no? Las cosas que quiero hacer este año como misión. Del lado derecho abajo está en azul los valores que quiero Consolidar, ¿no? consolidar, destacar, alcanzar este año, ¿no? Y en medio, como eje de las dos cosas, estoy en verde, arriba están como las metas internas, o sea, qué quiero mejorar en mí este año, Sí. qué cosas quiero mejorar en mí, y abajo, pues las metas externas, ¿no? ¿Qué quiero hacer afuera este año? Entonces, la idea de este año es que se vaya completando de una manera un poquito más ordenada, Ajá. que me ayude a voltear a ver. O sea, lo que me pasó con el año pasado con el pizarrón es que, como estoy ahí metido todo el pinche día, eh, no, y me servía para voltear y decir, ah, ya me acordé que tengo que, ¿no? Y que no me puedo perder y que bla, bla.
Entonces, mi idea este año es voltear y ver un poquito más de orden y decir, ay, la idea 5, la tal, que según yo, una lección se correlaciona con una misión y se correlaciona con un valor y con una meta interna. Entonces, según yo, por eso están de colores y por eso los puse El en maestro del diferentes. Exacto, o sea, sí parece más de maestro del ITAM. Ahora, lo que le decía ahorita Ale es una cosa que sí, en la que sí he evolucionado, es que antes el conocimiento, o sea, yo siempre tengo hambre de conocer cosas nuevas, todo el tiempo. O sea, desde muy chiquito yo leía y leía y leía, me encanta leer. Siempre tuve el hábito de hacerlo. Y sí me da placer, o sea, placer interno real. O sea, sí, mi cuerpo sí produce dopamina cuando creo que aprendí algo nuevo, ¿no? O sea, que de pronto algo hizo clic en mi mente y entendí un proceso de la vida nuevo. Sí, el aha moment, ¿no? El aha moment me da mucho placer. Y lo busco mucho, entonces estoy buscando todo el tiempo libros y cosas y podcasts y demás que me estén provocando ese conocimiento. Y lo que le decía ahorita Ale, es una evolución que sí he tenido, es que antes el conocimiento era del ego, era para presumir que yo sabía cosas nuevas. Me importaba más enseñar el título, el diploma, ya tomé un curso de y ahora sé de tal, que el aha moment. Me importaba poco el placer interno de saber algo nuevo y me importaba mucho que la gente supiera que yo ya tenía un nuevo nivel de conocimiento en algo. Y lo que sí me ha pasado en los últimos 2 o 3 años es que cada vez me vale más madres si la gente reconoce que yo sé algo nuevo o no, porque cada vez me ilusiona más la idea de yo sentir esa felicidad por conocer algo nuevo de mí o de algo más, ¿no? Entonces, no voy mal en la idea de tus frases del pizarrón. No voy mal, por lo menos en la idea de aprender, ¿no? O sea, me he vuelto, creo, un mejor estudiante de la vida, ¿no? Sí, creo que sí. Yo también soy junkie de aprender cosas. Y creo que hoy veo que está toda esta nueva tendencia de cómo hackear las cosas para poder aprender más y mejor y más rápido, ¿no? Me recuerda a los libros de Tim Ferriss, que trata de destilar lo que hacen la gente exitosa en diferentes áreas de la vida, pues para poder darte un pizarrón lleno de how I did it, ¿no? Y pues esa cosa me llamó mucho la atención por mucho tiempo, pero fíjate que en el camino, y me viene a la cabeza los últimos como 6 meses del taller donde hemos estado consumiendo material que es totalmente diferente, en el sentido de que la búsqueda es interna, no voy a ir a que, no sé, un Tim Ferriss me diga cómo 20 personas exitosas hacen A, B, C y D, sino es, oye, aquí hay una situación que me está plasmando un pedazo de un material, si quieres, de literatura, y cómo lo puedo ver de otra manera. Y creo que, por lo menos para mí, ese camino de pensamiento crítico me ha traído mucho más, pues supongo que es profundidad en mi aprendizaje, que esa otra cosa, porque yo las listas de How I Did It y todas las sugerencias que te dan las personas, en comillas, exitosas, pues realmente las tomaba yo at face value. Y también veo que mi pizarrón se quedaba ahí, en el pizarrón, y no necesariamente lo ¿Interiorizaba? Eso. Entonces, me parece que los últimos meses han sido mucho más interesantes en el sentido de que esas experiencias, aunque las estuviera viviendo una persona en un pedazo de papel, las podía hacer mío y podía verlas de una manera igual y crítica y no at face value. Entonces creo que, por lo menos para mí, el aprendizaje real es eso. O sea, si yo me quedo nada más en la primera dimensión, simplemente estoy acumulando datos que pueden verse muy bien de manera ególatra, pero realmente no
no sirven mucho a mi crecimiento. Pero esta otra parte que sí ha sido todo un descubrimiento, que creo que se ve más como estas culturas contemplativas, donde pues simplemente en un silencio y quietud total, pues analizas lo que pasa sin hacer un juicio de valor, y de ahí sí aprendes una lección. Estoy pensando que Ahí viene el regaño. no, todavía estoy planeando, La no segunda vuelta crean. del regaño. Las frases relevantes en la vida de cada quien. O sea, si ustedes pudieran, yo pienso, en mi experiencia, con mis propias frases, digamos, las que yo o acuño o leo y atesoro o descubro en alguien más y me parecen increíbles. Son frases que van determinando a lo largo de mi vida quién he sido cuando las he guardado. Entonces, de pronto me pongo a revisar, porque yo soy la que guarda las frases desde siempre, ya sea en un cacho de papel recortado o trasladada a un diario o cuaderno, lo que sea, o puesta en alguna cosa de la computadora, algún documento, o hoy ya se puede hacer esto de estar guardando cosas en Twitter o en Facebook o en Instagram o en donde sea. Y la trayectoria de mi proceso se puede ver en las frases que guardé. Eso quiere decir que, o citas de libros o cosas de esas. Yo puedo traquearme en mi progreso porque puedo ver quién era a través de una frase que en ese momento guardé y sí sé por qué la guardé. O sea, me acuerdo hasta perfecto hasta dónde fue y resonó esa frase o ese quote en mi vida. Y lo que se vuelve muy interesante es que yo puedo ver cómo peregriné de una inmadurez no muy evidente para otros, pero sí para mí, hacia este otro lugar donde hoy encuentro frases mucho más breves, con un trasfondo mucho más interesante para explorar. Entonces, hay todo tipo de quotes. Normalmente casi todos los quotes que son relevantes en la vida de alguien son literatura, son pedazos de extractos de algún libro que alguien escribió porque descubrió algo que resonó de algún otro lugar, si quieren, ¿no? Como que siempre pienso que, por ejemplo, si ustedes analizan la literatura de los estoicos, siempre hay estas lecciones de vida que son breves, pero son duraderas de madre y son transformadoras. De ahí puedes pasar por cualquier cantidad de publicaciones relevantes que no son necesariamente conocidas. Eso quiere decir que la mayoría de la gente parafrasea las mismas frases. Entonces, yo de pronto voy a estos lugares en donde están estos grandes conquistadores del hacking y tienen esta como réplica constante de frases de las mismas frases de gente de antes, que las vuelven ya básicas en cuanto a que ya se perdió el jugo de la intención, o sea, ya suenan a disco rayado. Creo que es en donde se pierde la intención, es en donde no hay aplicación de la frase, o sea, no, la gente la escribe, pero luego no va y la pone en práctica. Entonces, pues, ¿qué sería ponerla en práctica? Que ese ha sido mi proceso de madurez, digamos, en cuanto a las frases o a los quotes. Que cuando yo las leo, a veces me parecen nada más bonitas per se. O sea, eso quiere decir que están armadas de una manera hermosa. Y me gusta el sonido de la frase o el ritmo que lleva o que sugiere o a qué paraíso te lleva, ¿no? A qué expectativa tuya o de la vida. Pero hay un nivel que es como el del inframundo, de la cultura prehispánica, que va y toca puntos mucho más relevantes que no son fáciles de descifrar porque tendrías que ir muy adentro en ti. Eso quiere decir que tendrías que ser una persona lo suficientemente capaz como para saber dónde y cómo esa frase es tuya. ¿Para qué la usarías? ¿Dónde es donde la pudieras o no aplicar? ¿Y con qué propósito? Entonces, siempre que tengo que subir algún quote en Instagram, porque a mí me gusta poner frases, porque a mí me inspiran las frases, entonces yo me gusta ponerlas, como que tardo días en verdaderamente encontrar algo que quiero decir de una manera simple. Eso quiere decir que al mismo tiempo veo y a través de ellas mido cuál es la verdadera necesidad en erosión de la gente, porque
hay gente que reacciona de una manera masiva a una frase que tiene que ver con si fuiste profundamente lastimado, entonces te mereces un amor más grande que un océano. Y entonces todo el mundo pone que sí, ¿no? Y digo, qué chistoso que mueva tanto algo que sugiera algo así, ¿no? Cuando pones frases que tienen que ver con la responsabilidad y asumirla, hijo de la chingada, o sea, hay una resistencia masiva a no querer atender la frase. Entonces, como que pienso que en el caso nuestro y el trabajo que estamos tratando de hacer a través de las diferentes áreas en las que aquí los tres nos dedicamos, es empujar a la gente a encontrar un ápice de responsabilidad en ellos, o sea, a que puedan no nada más usar una frase a su favor, sino acuñar la suya. Acuñar una frase es muy difícil, porque parece que determina tu camino, ¿no? Que es como el pizarrón de Max. Como que Max traza pizarrones por año. Entonces, a través del año va en el pizarrón modificando o no la ruta que quiere o que está dispuesto a descubrir. Y si pudiéramos traquear los pizarrones de Max desde que empezó su proceso de ser adulto a la fecha, pues veríamos pizarrones muy incipientes al principio, muy básicos, con ideas grandiosas de cosas, con una búsqueda constante de reconocimiento, que sería como esta validación a través de alguna frase, para luego después cuestionarla y decir, oye, qué chistoso, pero en realidad, ¿qué significa esta frase para mí? ¿Me recuerda a algo mío que no quisiera volver a tocar? ¿Me lleva a algún lugar esperanzador desde donde puedo sí empezar a trabajar? Como que las frases son relevantes, incluso los subrayados de los libros que ahorita en el taller avanzado estamos haciendo este ejercicio de lectura, de cuentos que son unas sugerencias muy sutiles de cosas muy graves y muy profundas, pero que a primera vista no se ve, ¿no? Y entonces, de pronto, en los subrayados, que serían estas frases, la intención profunda del humano que lo redacta surge. Y entiendes que el mensaje no es el que se lee, sino el que sustenta la lectura. O sea, es como que lo que detiene el cuento, ¿no? Así me lo imagino. Me imagino un cabrón deteniendo un cuento así para que no se le vengan encima las letras y nosotros nos quedamos atorados en las letras. Y ahí es donde empezamos a fallar, ¿no? Que nos quedamos incluso con otros seres humanos en nuestras conexiones o nuestros acercamientos. Siempre estamos atorados en la superficie. O sea, es como aquella cosa que les decía que chocamos con esta físico del otro, como con un cristal de 9 milímetros y nos descalabramos entre el juicio y la opinión. Las frases también están sujetas a lo mismo, no se sienten y se leen y empieza el problema ahí, ¿no? Que no sentimos el material, nada más lo leemos, nos quedamos como en el contacto visual. Una de las cosas que más me gusta hacer en la vida es dar clases, ¿no? O sea, ser el que transmite conocimiento y genera la curiosidad siempre me ha encantado. Tengo 20 años de dar clases de diferentes formas, ¿no? Tres años de dar clases en prepa, sí, en el INUMIC, me acuerdo, y 17 años de dar clases en universidades en diferentes grados y más, ¿no? Entonces ya suman 20 años, pero lo chistoso ahorita que decías, si pudiera hacer el tracking hacia atrás, puedo ver 3 etapas, ¿no? La primera etapa, pues era un chamaco, ¿no? Y entonces mi única capacidad para dar clase era un maestro bastante chafa, a lo mejor si lo veo desde, digamos, con una evaluación ahorita, porque pues, yo transmitía lo que leía, ¿no? Es decir, yo hacía un resumen de un libro y lo que les pasaba a mis alumnos era el resumen de uno o de varios libros. Y eso era, ¿no? O sea, digamos, eso era la clase. Las 20 ideas que yo había encontrado en un libro, luego pues se las pasaba a mis alumnos. Y that's it. O sea, no tenía experiencia suficiente de vida como para pasar algo más que eso. La segunda etapa, como siempre, o sea, siempre di clases mientras era servidor público, mientras era otra cosa, pues poco a poco fui generando alguna experiencia interesante. Y entonces mi segunda etapa de la experiencia profesional de afuera, más lo que entendía, leía y demás, las clases iban siendo un poco más ricas, ¿no? Porque ya no era simplemente el quote del libro recetado así nomás, sino era el quote del libro con algo de experiencia, ¿no? Y entonces a lo mejor las clases eran un poco más ricas. La tercera etapa en la que quiero estar hoy es más de volverme otra vez estudiante, ¿no? Es decir,
quisiera hoy transmitir algo mucho más profundo que quote más experiencia, aplíquenla en su vida, y algo más que tenga que ver con lo que yo he vivido es esto, se los platico, así lo he entendido yo, y a ver cómo les sirve mi experiencia en su vida, a ver qué pueden sacar de lo que yo he vivido como lección para su vida, ¿no? O sea, ese es el tipo de maestro que quiero ser hoy, ¿no? Alguien que ya no cree que lo que ya aprendió es suficiente para ser experto, lo que platicábamos hace un par de podcasts sobre los títulos, ¿no? Yo ya sé la verdad, se las voy a comunicar en una clase. Ya no, yo creo que ya no estamos en ese momento, ya las universidades o los podcasts ya no deben ser este lugar en el que el experto te comunica la receta. Y creo que lo que la gente hoy empieza a necesitar es esto es lo que yo he vivido en estos años, estas son las cosas que me han servido, estas son las cosas que he aprendido, estas son las cosas que no me han servido, aquí se las pongo a disposición. Es un poco lo que hacemos aquí en las conversaciones, ¿no? O sea, desmenuzar un poquito lo que hemos entendido, no es una clase, es una conversación, ahí se las pongo a disposición. Ese es un poco el tipo de maestro que quiero ser ahora, ¿no? Quiero seguir leyendo mucho, entendiendo mucho, como para ordenar mejor mi vida y poderla platicar, ¿no? Vamos a ver cuántos colores le quedan en el pizarrón. Exacto. Es que me estoy acordando de mis subrayados, y mis subrayados se parecen un poco a cómo tú dabas clase. El otro día me topé un libro y sí, lo que yo subrayaba era básicamente tratar de encontrar cuáles eran los puntos que hacía el autor para llegar a su conclusión. Y entonces como que seguir el orden o la narrativa que quiere para llegar a la conclusión que él está presentando. Lo que ha venido pasando es esta otra cosa donde empiezas a subrayar frases o ideas, inclusive hasta palabras, que simplemente se sienten cuando estás leyendo. Y es totalmente diferente. Como que veo que eso es donde tú lo decías, ¿no? ¿Qué se siente cuando lees esto? Does it ring true? Y esa es, me parece que ahí es donde pasa el aprendizaje real. O sea, es en esa verdad. Hablando de esas frases, como que la que siempre me recuerdo, especialmente cuando hay ruido en mi cabeza, es esta de la PEMA, que es lean into it. Sí, lean into it, ¿no? Porque a mí no me gusta estar incómodo, y siempre que estoy incómodo, interna o externamente, pues corro de ese lugar. Entonces, como que esa frase lo que te recuerda es, no, ahí te tienes que quedar, ahí hay aprendizaje, ahí hay conocimiento. Entonces, en vez de ir a correr a buscar otra cosa que valide, si quieres, esta otra narrativa de construcción y de que todo está bien y en orden, no, te tienes que poner en ese lugar oscuro, incómodo, porque ahí es donde tienes que hacer el trabajo. Ahorita que dijiste las clases y empecé a sacar cuentas, pues yo empecé a dar clases en la prepa del TEC. Estaba recién graduada de la universidad. Y me tocaron 2 clases. Una era introducción a la filosofía y la otra era redacción avanzada. Y entonces, para estándares de la preparatoria, me tocaron las peores clases disponibles para mantener a un grupo de estudiantes interesado. Entonces, me acuerdo que había 2 grupos, o sea, había introducción a la filosofía con un maestro, en el salón de al lado del mío, introducción a la filosofía conmigo, que yo estaba completamente fuera de la regulación de lo que dar clase en el TEC significaría en ese nivel, ¿no? Porque yo quería estructurar una clase totalmente diferente a lo que se esperaba, ¿no? del programa escolar. Lo mismo pasó en redacción avanzada. Entonces,
de repente yo lo que quería era tener a un grupo de estudiantes que estuvieran interesados en temas complejos que les iban a dejar un chingo de aprendizaje en la vida. Y decidí comprar un libro que se llamaba La historia de Sofía, que es la introducción a la filosofía, pero es novelada. Y entonces es un libro interesantísimo porque lo que estábamos haciendo eran los pininos de lo que hoy hacemos en las clases avanzadas del taller. Quiere decir que podíamos leer el libro, había controles de lectura, era muy fácil saber quién había leído y quién no, porque con 3 preguntas ya tenías ese asunto resuelto. Pero las clases eran muy divertidas, eso quiere decir que yo lo que quería es que los alumnos aprendieran a explicar qué encontraban en lo que leían. ¿Qué me importa si saben de Aristóteles al final o no? Eventualmente en la vida uno puede aprender eso. Pero enseñarles a vivir interesados y con curiosidad por aprender es lo que se vuelve la clave en la vida. O sea, que tú siempre sientas una inclinación natural por aprender cosas, que sea un motor en ti, que produzca la dopamina de la que hablabas. Entonces empecé, no tomaba lista, porque pues, que viniera quien quisiera y quien no viniera, que no venga, me vale madre. Últimamente es tu vida, cabrón, no la mía. Entonces empecé a darme cuenta que había una otra manera de tener gente feliz tomando clases de temas que aparentemente les daban hueva de inicio. Entonces el salón siempre estaba lleno, llegaban los alumnos antes de que yo llegara, estaban todos apelotonados queriéndose sentar enfrente. O sea, lo atípico dentro de un salón de clase empezaba a pasar que leían, que de repente pues les tocaba explicar algo que les había interesado. Entonces, a ver, ¿quién quiere explicar qué leyó? Y ya, pinche desmadre, no, por favor, primero, pero pues teníamos que poner listitas de cómo iban llegando, quién quería participar, en qué orden. Y empecé a descubrir que la juventud está desesperada por encontrar un camino de aha moments. Sí. O sea, lo que más les mueve es entender cosas a nivel profundo. Les parece fascinante descubrir información transformadora. O sea, que se vuelve el basamento de tu paso por una vida adulta. O en la misma vida que tienes puesta, ¿no? Cuando esos mismos alumnos, tenía la mitad del salón en redacción avanzada y luego después ya migraron todos porque entonces hacíamos ejercicios divertidos de corrientes de conciencia sin edición, que es como dejar a la voz de tu ego hablar sin control y no la podían corregir, entonces luego había que intentar leerlo en voz alta y entonces empezabas a hablar dentro de la clase de redacción avanzada de la posibilidad de la voz en tu cabeza, o sea, de que hay un ego ahí y eso era demasiado precipitado porque estábamos teniendo, si lo piensan, 2 clases al mismo tiempo. O sea, estabas teniendo una clase del taller en transformación personal en una clase de redacción avanzada. Hoy estoy haciendo lo inverso. Hoy estamos teniendo una clase del taller y estamos teniendo clases de redacción avanzada y de introducción a la filosofía. Entonces, siento que a la larga no hay esta separación evidente ni real entre un aprendizaje profundo y uno superficial. O sea, necesitan estar coludidos, porque de otra manera tú nunca alcanzas el aha moment. O sea, la información superficial, que es con la que tenemos contacto a nivel universitario o prepa, secundaria, da igual, siempre se queda en la superficie y entonces no se vuelve interesante. Llega un punto en donde si ese tema a ti no te llama, pues se acabó, te da hueva, yo para qué quiero averiguar esto, a mí no me interesa y yo no sé, yo no tengo nada que ver con esto. Pero si a ti el tema superficial tiene la capacidad el maestro de conectarlo con el tema profundo, entonces tú de pronto sientes que eres un estudiante de la vida, o sea que tú sí quieres tomar una clase de matemáticas que esté ligada a cómo resuelves una ecuación familiar, ¿no? O sea, cómo hay variables que son indescifrables, porque tendrías que despejarlas para poder entender el valor de esa persona sin tanto adherido. Pues bueno, eso es como despejar una X. Si a ti te enseñaran a tomar clases desde ahí, tú le encontrarías el verdadero valor a la información. O sea, se volvería para ti trascendente estar tomando clases todo el tiempo. O sea, tú no podrías existir si no estuvieras aprendiendo cosas. Ahora, el trabajo nuestro, digamos, si somos papás, nuestros si somos parejas, nuestros si somos amigos, nuestros somos maestros, nuestros si somos gente que trabaja en una empresa con más gente, es
todo el tiempo estar insistiendo que lo superficial está anclado a lo profundo. O sea, es la boya. Entonces yo siempre, en términos marinos me es muy fácil todo, porque tú cuando ves una boya flotando en el mar, siempre hay una sensación de alerta, porque indica que hay algo en el fondo, que tienes que tener cuidado, precaución, porque necesitarías ir a averiguar qué hay ahí, que defina qué chingados hace esa boya encima. El marco de crecimiento y transformación, incluso de alcanzar la madurez, viene en esta detección de boyas en el afuera, que son estas señales de alerta que te dicen, hey, frene, inclínese, que es lo que dice Pema Chodron, permanezca ahí, atento, porque eventualmente se revelará la profundidad, ¿no? Pero no podemos nada más ver la boya y luego decir, sácale la vuelta porque hay algo ahí abajo, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces ves la boya y dices, ok, 10 en redacción avanzada y sigues tu camino. No sabemos ni nos interesa la calificación, lo que nos interesa es saber si entendiste el sustento, o sea, si el mensaje se quedó contigo porque eventualmente es un recurso que con el tiempo vas a necesitar. Es que también el concepto de aprendizaje y los modelos de educación han cambiado un chorro en los años que pasaron desde que nosotros estudiamos a hoy. O sea, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, básicamente lo que leías en la licenciatura era todo lo que había disponible de esa materia. O sea, los libros más importantes de esa materia que estudiabas, supuestamente los habías leído todos en la licenciatura. Si además hacías una maestría, leías los que estaban disponibles y otros más especializados. Entonces, cuando acabas la maestría en nuestra época, podías decir, ya tengo el mastery de este tema. Ya sé todo lo que hay sobre este tema, sobre esta área del conocimiento. Y luego si hacías un doctorado, además eras de los que ponía un nuevo libro sobre la mesa, un nuevo conocimiento sobre la mesa de esa área de conocimiento, ¿no? Y ya, o sea, parecía que habías acabado ya acabé con el área de conocimiento, ya lo tengo todo, ya puedo ser el gran maestro de este tema, ¿no? Y madres, de pronto viene el internet y viene, digamos, la conexión del mundo que nos hace ver que, puta, lo que puedes transmitir en una licenciatura, en una maestría, en un doctorado del conocimiento de esa área, es un porcentaje mínimo de lo que se está produciendo todo el día, todos los días, de ese y de otros miles de temas conectados a ese tema, ¿no? Entonces, hoy el gran reto más bien es lo que dices, mantener la motivación y sobre todo la humildad, ¿no? De pensar, así tenga yo 3 doctorados, no tengo ni la más remota idea ni de este tema, ni de todas las conexiones que este tema tiene con otros miles que se están generando todo el tiempo. Entonces, hoy el gran reto más bien yo creo es adquirir el conocimiento que te motiva, que te impulsa a hacer cosas, a servir de mejor manera, a ser mejor persona. O sea, olvidar ya esto que hemos platicado muchas veces de los títulos y de las listas, y que ese conocimiento y de que esas lecciones sean más bien cosas, como dice ahorita, herramientas que te motivan a ser mejor persona todos los días, a ser más feliz todos los días, a divertirte más en el camino todos los días. Y a buscar en otros lados otras cosas. Y otras cosas que te ayuden a transmitirle a otras personas. O sea, una de las cosas que tengo en rojo del lado derecho es que a mí un par de las misiones que tengo este año es que yo quiero ser provocador de curiosidad en otras personas. O sea, quiero estar empujando a otras personas, sapeando a otras personas, de cabrón, despierta, güey, despierta, están pasando un chingo de cosas muy interesantes y muy cabronas en este país, despierta, conviértete en alguien que pueda influir en este mundo, conviértete en alguien, o sea, quiero ser provocador de curiosidad, ¿no? En otras personas, provocador de intención en otras personas. Esa es una de mis misiones este año. Porque ya no es... porque el mundo necesita más personas que se interesen en lo que está pasando. No, claro. Es que esa parte del pensamiento crítico que comparto, yo creo que ese es
ese es el motor de este cambio que queremos tanto. Pues tiene enemigos muy claros, ¿no? O sea, todas las estructuras del establishment, pues no quieren, ¿no? O sea, si yo soy una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación de una cosa y de repente, pues mi validación allá afuera, la soporta, mi conocimiento de esa cosa, pues no voy a querer nada que pueda poner eso en riesgo. Yo creo que eso es común en la mayoría de las estructuras. Ahorita lo que yo veo es que todas esas estructuras monolíticas se están cayendo, tienen el potencial a caerse, no se están cayendo, yo creo que están fracturadas. Y lo que se necesita es ese pensamiento, si quieres, crítico y no lineal. O sea, no porque tú me lo dices es lo que es la verdad. O sea, al fin del día, creo que ustedes como maestros lo que hacen mucho es, oye, ve a explorar. O sea, ya pensaste en esto, no te voy a dar la receta, nada más te voy a decir por dónde ir a buscar. Y me parece que eso es muy emocionante, especialmente hoy que tienes acceso a tanto contenido de tantas cosas. Pero sin duda, eso no pasa en un vacío. O sea, tenemos digo, estructuras de establishment de muchos años que pues no les parece que eso es una buena idea. Entonces, yo creo que ese es realmente el motor, o lo que se necesita es el critical thinking que urge que se empiece a establecer. Fíjate que yo estoy pensando que después de que di las clases daba en prepa, después de ese éxito, digamos, de generar curiosidad en los alumnos, fui la primera y única, creo, maestra en el TEC que sin tener maestría, porque pues acaba de acabar la universidad, me daban clases en la universidad, o sea, alumnos de la universidad, y yo les daba clases de una cosa que se llamaba Valores Socioculturales en México y Latinoamérica, y era una cosa que a mí me apasionaba, era esta materia yo fan. Entonces me di cuenta de varias cosas. Una es que con la edad vamos perdiendo interés, o sea, era mucho más emocionante y entusiasta dar clases en prepa, a pesar de que sí son pubertos y que la adolescencia y que la madre, que no sé qué, como que hay una avidez de una vida, o sea, todavía tienen puesto el drive de querer experimentar existencia, ¿no? Uh-huh. Saben que no saben nada y entonces eso los mueve a qué emoción, ¿no? Quien ya está estudiando en la universidad, quién sabe cómo, por alguna razón cree que ya encontró la ruta al éxito, porque está estudiando algo. Cuando en realidad estás más perdido que cuando estabas en prepa, porque ahora ya nada más estás estudiando y no sabes si lo que escogiste te va a dar de comer o no, si lo vas a usar para algo, si... Entonces, es el principio, creo que de lo que decía Max, de la especialización, ¿no? Ahí es donde te empiezan a contener como res, en rastro, en algún pinche lugar a donde creen que te están direccionando a una mejor oportunidad. Cuando teníamos que explorar cosas complejas y es como un hecho histórico pero geopolítico de México, la materia un poco hacia eso, ¿no? Y de pronto yo, que era fan de cosas de la literatura siempre, les daba pues que hacían a leer Cartucho de Nelly Campobello y cosas que no tenían nada que ver con la literatura tradicional de la Revolución Mexicana, ¿no? Como que algo más retador y atípico. Y entonces había mucha resistencia, o sea, no, es que no me gusta esto, yo quiero leer novela histórica real, y pues esta es novela histórica real, esta señora vivió en la Revolución Mexicana y creció, pero es muy difícil porque la curiosidad se va perdiendo, y con la curiosidad lo que pierdes es capacidad de cuestionarte. Uh-huh. No cuestionar a la afuera, eso es muy fácil hoy, aquí afuera todo el mundo está cuestionando gente, o sea, vean en cualquier podcast, programa, televisión, grabación de video, la madre noticia. Todo el mundo está cuestionando a alguien allá afuera, ¿no? A ver, ¿y qué está haciendo no sé quién para? ¿Y en dónde aquí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando? Oye, pero a ver, y si la pregunta la devuelves a ti, y tú eres el cabrón que se vuelve el principal cuestionador en su vida,
Pues hay muchas preguntas mira, vastedad, que no tienen respuesta, ni aunque sean tuyas de ti. Eso quiere decir que no te atreves a hacértelas, porque te empujaría de inmediato a la responsabilidad. Eso quiere decir que ahí ya no te podrías hacer pendejo nunca. Entonces, cuando empecé a integrar preguntas en la universidad de índole personal, o sea, que dentro de una clase de valores socioculturales de México y Latinoamérica había que cuestionarse quién eras tú, dónde estás parado, desde dónde estás parado, cómo puedes emplear el conocimiento y tiempo en servir. ¿Quién chingados crees que te va a resolver el pedazo que tienes disponible para ejercer si no eres tú con lo que sabes y cuánto sabes? Entonces, conocían muchas cosas, pero no sabían nada, porque es la boya. No sé si me explico, otra vez regresando a ese ejemplo. Toda la gente que ustedes conocen que es experta sabe de boyas, sabe todo de boyas, colores de boyas, magnitud de boyas, densidad de boyas, nivel de flotación de la boya, saben todo de boyas. Cuando tú le preguntas, bueno, pero ¿qué es lo que detiene a la boya en el fondo? Sepa la chingada. O sea, igual y esa boya está a una red camaronera, igual y está anclada a una ancla, igual y es un mecate, y no, igual la boya nada más está flotando, igual y, o sea, no tienen una certeza de nada porque nunca se han puesto a averiguar. Entonces, imagínense que nosotros tenemos, como un país, si quieren pensarlo nada más en ese nivel chiquito, tenemos estructurada una vida superficial que no sabemos a qué está anclada, en dónde está, cuál es su sustento, dónde está el amarre, si está empropelada, a qué. Como que hemos supuesto, de alguna manera bastante pendeja, que todo lo que hoy nos pasa, esto de que nos esté llevando como voy a la corriente, no tiene nada que ver con que no nos hemos cuestionado nada acerca de nosotros. No, eso es tipo terapéutico, pero pues no tiene nada que ver. Tiene todo que ver que yo sea un pendejo desobligado, irresponsable, bueno, para nada, con cómo está la situación del país. Tiene todo que ver. Cuando te empiezas a enterar que todo está conectado y que tú simplemente eres una pieza de un Lego enorme que está operando, que aparentemente no tiene nada que ver uno con otro, y que resulta que donde saques como en el Jenga un pedazo se te viene encima todo el mierdero, acabas por concluir que igual y tu elemento que hay que cuidar, que es esto de estarte cuestionando todo el tiempo, si lo que estás haciendo es útil, si le sirve a más gente que a ti, si viene desde un lugar de egoísmo puro, si es porque quieres validación, si estás buscando reconocimiento, si lo que buscas es aceptación de una afuera que forzosamente necesitas que te reconozca algo, te ame, no sé. Nunca vas a poder resolver el gran escenario, porque el problema es que yo lo que veo es que hoy las piezas están podridas. Y no están podridas de afuera, porque pues no se nos beben, nos vemos impolutos. Pero el problema es que estamos podridos de adentro. Y eso nadie lo quiere ir a averiguar. O sea, si la pregunta es ¿dónde estás podrido tú? Dices, no mames, qué incómodo. O sea, ¿cómo? Yo eso no lo voy a decir aquí en el podcast. ¿Dónde estoy podrido yo? ¿Sabes o no sabes? Porque si sí sabes, tienes la obligación de decirlo. O sea, tienes la obligación de poner en alerta a quien esté a tu alrededor y avisarle que tú estás podrido ahí, porque esa sería la forma más honorable de empezar a trabajarlo, ¿sabes? Y no serías una boya flotando en el Océano Pacífico. Pero el problema es que yo ya no veo ni el interés, ni la sensación de compromiso, ni la permanencia en una búsqueda interior constante. O sea, es muy poca la gente que va a querer asumir un puesto público, por ejemplo, habiendo hecho esa pregunta en el mismo público que es el foro al que va a servir, ¿no? O sea, que diga, a ver, yo me presento, soy Max Kaiser, estoy podrido aquí, he venido haciendo este recorrido, que es lo que decías de cómo quieres empezar a dar clase, ¿no? Me he dado cuenta de esto en mí, he descubierto estas 4 cosas. Siento que me falta mucho también camino que recorrer en esta área de mi vida, pero bueno, habiendo hecho consciente todo esto y habiéndolo puesto en la mesa, pues siento que puedo servir mejor que si hago como que me conozco pero no me conozco, hago como que participo pero no participo, como que me comprometo pero no, y luego me aviento al mar y luego digo, síganme. Cabrón, no mames, nos vamos a hundir todos. Digo, a como se ve el pinche agujero de tu barco, no sé a dónde vamos a llegar.
Entonces, antes se podía navegar por Estima. Se podía porque no había otro recurso, es lo que había. Hoy navegar por Estima es una absoluta estupidez. Una pendejada. O sea, ¿quién chingados va a navegar por Estima si tiene radar, sonar, satélite, helicóptero, el guía? No mames. ¿Por qué quisieras aventurarte a ser Cristóbal Colón? ¿Verdad? Es una ridiculez. Bueno, Si hay Waze y Google Maps. exacto. ¿Por qué quieres nada más no saber dónde estás parado? O sea, el punto ya no es navegar por Estima o no. Eso es un no categórico. El punto es que si no me cuestiono dónde chingados estoy parado, ¿cómo sé a dónde voy a llegar si no sé de dónde estoy partiendo? Bueno, la pregunta incómoda, ¿dónde están parados? O sea, los que están escuchando, pregúntense dónde están parados. En ese sentido, ya sé que le falta a mi pizarrón de este año. A mi pizarrón de este año le falta una sección de preguntas incómodas, de preguntas interesantes. O sea, Sí. voy a agarrar una sección del pizarrón para estar ahí dejando planteadas preguntas que necesito contestar en este Sí. año, ¿no? O sea, y ese creo que puede ser una guía más interesante que todas las demás secciones. Pues por eso tengo que ver cuántos colores quedan en el pinche pizarrón. Exacto, voy a tener que pasar a comprar un color nuevo para las preguntas Sí. interesantes. O igual y borras ya secciones del pizarrón. Pero no tengo- ¿Tienes algo que decir? No tengo más que decir. ¿Algún pizarrón que quieres agregar? No, yo creo que hay que saber dónde empezar. Si como dices, si no sabes a dónde estás hoy, pues es muy difícil saber a dónde quieres ir. Pues es que sí puedes saber a dónde quieres ir. O sea, eso es lo que quiero que entiendan. Yo sí puedo saber que quiero llegar a La Paz. Pero si yo estoy en las Malvinas y no sé que estoy en las Malvinas, ¿cómo chingados voy a llegar a La Paz? O sea, puedo tener claro el destino. Ese no es el problema en este país y en el mundo. El problema no es saber a dónde quiero llegar. El problema es saber dónde chingados estoy. Claro. Porque es que si no sé dónde estoy, ¿cómo trazo mi ruta? Entonces, bueno, la gente cree que sin saber dónde está, se puede aventar por Estima navegando a llegar a su destino. Bueno, con la novedad de que exactamente esa estupidez es la que tiene hoy a este país donde lo tiene. Pues. Es que todo mundo cree que sabe a dónde quiere llegar y no sabe dónde está. Entonces, ¿de qué pinche puerto zarpa? ¿Saben? No, pero si yo soy un ojete resentido y quiero que mis representantes no sean ojetes resentidos, pues ¿cómo voy a cuadrar esa cuenta? No se puede. O sea, es imposible. Entonces, si yo no soy capaz de entender, oye, yo tengo esta serie de temas que tengo que ir a resolver en mí, pues entonces ya sí los puedo exigir, o sea, ya puedo ayudar a mi entorno para poder corregirlos. Pero si no los puedo ver ni en mí y los exijo en ti, pues entonces sí, todo el mundo va a estar insatisfecho. Pues es que así estamos viviendo esta vida. Entonces, para cerrar el podcast, aquí quien tenga hijos, por ejemplo, pregúntese si sabe dónde está parado, porque luego está educando desde la absoluta ignorancia personal. Y no de cómo educar hijos, eso nadie sabe. Cómo encontrarme yo y cómo saber cómo hacerlo yo conmigo y cómo... Bueno, ahí está la respuesta. El otro día te dije una frase que ya la escribí y se las voy a subir. Pero uno deja pasar muchas cosas hasta que las cosas ya no lo dejan pasar a uno. Y eso sí es verdad. Entonces, hay cosas que yo no puedo dejar pasar. Esencialmente es ninguna. O sea, yo tengo que atender todas y cada una de las cosas en mí que no pretendo dejar pasar, porque en el momento en el que las deje pasar, va a haber un día en donde las cosas a mí ya no me dejan pasar. Entonces, ojalá y este podcast de inicio del mes de febrero sea una forma reflexiva de ver cómo vamos a rendirle cuentas al año, ¿eh? Nosotros al año, no el año a nosotros. Nosotros al año. ¿Cómo voy a rendirle cuentas yo al 2021 para decir mi participación este año fue esta? No, es que este año nos está de la chingada todos. Cabrón, qué huevones son, carajo. O sea, qué pinche necedad de vivir así. Entonces, sin más que agregar, les mandamos besos,
Vamos a desayunar entre este podcast y el otro y regresamos con la novedad. Ahorita se lo subimos en un ratito más. Besos, bye. Adiós. Chao.